Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de la introducción a las finanzas 2. Les doy la bienvenida a este nuevo curso para aquellos que no estuvieron presentes el sábado. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar a hablar ya en concreto de lo que vamos a ir viendo a lo largo del tetramestre. Les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono y al final de la sesión, si ahorita quieren encender su cámara para conocernos, vernos y saber que estamos hablando eh, pues con mis jóvenes estudiantes. Y si no ahorita, pues al final de la sesión si quisiera verlos para conocernos, al menos a través de la pantalla. Bueno, voy a abrir el... Bien, introducción a las finanzas 2. Las finanzas, como ustedes ya lo saben, dentro de una empresa son esenciales para el éxito y crecimiento de cualquier organización y sirven para varios propósitos. Entre ellos podemos citar los siguientes: administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz y tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. El, el micrófono, por favor, jóvenes. Sí, es un poco molesto. Bueno, aquí hay dos aspectos importantes. La primera dice administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz. Y la otra es tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Es aquí donde nosotros vamos a enfocarnos en esta segunda parte de la materia, Finanzas 2. En primer lugar, hablando del Finanzas 1, las finanzas proporcionan a las empresas una visión clara de su situación económica mediante el análisis de los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Los gerentes y propietarios de empresas pueden evaluar la salud financiera de la organización a través del análisis de razones financieras, por ejemplo. Sabemos que existen otras herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a evaluar la situación financiera de la empresa, pero pues estas son las más usuales. Las razones financieras que vimos la, el curso pasado. Adicionalmente, tener unas finanzas sanas no solamente significa tener la posibilidad de vivir sin deudas, sino que es la oportunidad de incrementar el patrimonio, hacer inversiones, mejorar el ahorro y generar una mayor y mejor economía. Es decir, tener unas finanzas sanas no es el objetivo único, ¿sí?, por el cual existe el gerente financiero o el departamento de finanzas, sino además de de tener una salud financiera, ¿sí?, hay que ver cómo se pueden allegar a la empresa proyectos de inversión que permitan el incremento en el valor de la misma. ¿Qué tipo de inversiones? Bueno, pues aquellas que sean rentables, que sean estables. También hay que mejorar el ahorro. No nada más es no debo y tengo mejores ingresos. Bueno, ¿y el ahorro? ¿Cómo podemos nosotros incrementar el valor del dinero a través del ahorro y generar, por lo tanto, una mayor y mejor economía? Comprender y analizar la información financiera es fundamental para la toma de decisiones, ya que impacta directamente en el uso y gestión de los recursos disponibles, así como también en la evaluación y ejecución de proyectos que permiten el crecimiento de la organización. Nosotros vamos a generar información, posiblemente la vayamos a pedir de algún departamento, ¿sí? A lo mejor en el área de producción, pues los costos de producción, los niveles de producción, la posibilidad de que se incremente la producción. Se puede también considerar
el valor de los activos fijos, perdón, o de los activos circulantes, más capital de trabajo o menos capital de trabajo. Bueno, debemos saber analizar esa información y procesarla para tomar decisiones, en el caso de quien las vaya a hacer, brindarle la información suficiente para que tome mejores decisiones y en proyectos que verdaderamente hagan que la empresa o la organización crezca, ¿verdad? Son los proyectos de inversión una de las áreas de finanzas más valoradas por los inversionistas, quienes buscan cómo maximizar el valor de su capital con el menor riesgo posible. En el área de finanzas, pues alguien se encarga de manejar los ingresos, manejar que haya recuperación de las ventas a crédito y también de cómo hay que pagar las compras a crédito y qué se va a hacer para adquirir algún activo en particular, o si se requiere más financiamiento, o si se requiere más tiempo para poder hacer una evaluación del periodo promedio de pago conforme el periodo promedio de cobro, etcétera, etcétera. Esas son parte de las actividades del gerente financiero. Sin embargo, los proyectos de inversión, ¿sí? Son aquellos por los cuales son más valorados, son más considerados como parte importante de la administración. En un proyecto de inversión se pone en riesgo, ¿verdad? El capital de la compañía o el monto por el cual se va a realizar un proyecto a través de financiamiento. Se pone en riesgo, hay un riesgo en los proyectos de inversión. Y ese riesgo debe de ir acompañado por el rendimiento. Así que durante el curso aprenderemos a identificar y calcular las variables más importantes en el análisis de inversiones, como ese que ya les mencioné, el riesgo y el rendimiento. ¿Qué tan riesgoso es implementar una nueva línea de producción? ¿Qué tan riesgoso es generar un nuevo producto o sacar a la venta un nuevo producto? Ampliar el tamaño de la planta, abrir una nueva sucursal, contratar más personal para desarrollar eh, otras líneas de producción o bien si se puede adquirir activos fijos para incrementar las ventas o se van a arrendar. El riesgo que implica llevar a cabo esa inversión, pues tiene que ver con la posibilidad de que no se logre el objetivo, ¿verdad? Que haya una pérdida en la inversión. Ese riesgo, medido en términos porcentuales, debe de ir acompañado de un rendimiento. Es decir, si yo corro el 50% probabilidad de riesgo de que vaya a, o mis riesgos del 50%, pues debo tener un rendimiento por encima y muy por encima del 50%, ¿verdad? El 70, el 80, el 90, el 100, 120%, porque el riesgo es muy alto. Pero a riesgos bajos, por ejemplo, riesgos del 10, del 5%, pues el rendimiento esperado puede ser del 15, 20, 25%. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Y eso lo vamos a analizar aquí en la siguiente sesión o en la siguiente semana. El costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Nosotros sabemos que el capital es un recurso, es un factor de producción. Y el capital, hablando en términos económicos, pues lo representan todos aquellos activos útiles para producir más, ¿verdad? O generar más producto. Por ejemplo, una máquina, un automóvil, una planta industrial. Eh, el costo de ese capital es el que vamos a medir aquí. No necesariamente. Aquí hablamos del costo de capital como aquel que nosotros vamos a cubrir o tenemos que pagar al momento de realizar una inversión. Y es aquí donde aparece el concepto de la tasa de interés, aunque no dejamos atrás el riesgo y el rendimiento, que también están expresados en porcentaje. El rendimiento es una tasa de interés superior al riesgo, 80% superior al 50% o el 20% superior al 10%. El costo de capital es qué significa
determinar ese 20%. ¿Qué incluye el 20%? Hablando en términos de un rendimiento, bueno, pues ese costo de capital sería lo que a mí me representa el pago de un financiamiento. ¿Cuánto voy a pagar de financiamiento y cuánto me va a dar el proyecto de inversión? Porque no me da una tasa de interés. Si yo contrato un crédito para implementar una nueva línea de producción, pues voy a pagar unos intereses. En cambio, la producción no me va a generar intereses, me va a generar un rendimiento. Y ese rendimiento debe ser superior al costo de capital. El costo de capital es lo que yo tengo que pagar por realizar esa inversión. Vamos a analizar aquí ese aspecto. Y aquí quisiera detener un poquito más porque he aquí la importancia de las tasas de interés. Las tasas de interés, como ustedes saben, es el costo del dinero ajeno. Es el precio que pagamos por usar dinero que no tenemos. Yo pido un crédito y ese crédito me lo otorgan a cambio de que pague el monto del crédito, pero también que pague unos intereses. Esos intereses se expresan en un tanto por ciento y hablamos que es la tasa de interés. Los bancos otorgan préstamos, pero también cobran intereses y lo expresan ellos en una tasa de interés. La tasa de interés, además de que es útil para realizar las operaciones financieras, pues también es un indicador del riesgo. Sabemos que la tasa de interés nominal, llamada así, aquella que aparece publicada en los bancos, en los vitrales o en las ventanas de los bancos, dice, aquí te pagamos el 8 o el 9%, ¿verdad? O este crédito paga el 12%, o paga el 12% para adquirir tu automóvil. Bueno, ese costo de capital, que es una tasa de interés, pues está formada de lo que nos dicen que es el famoso CAT, ¿no? Comisiones, seguros, ahí implica el riesgo que consideran los generadores del préstamo, si no se va a recuperar ese préstamo y si no se puede pagar en un momento dado. Aquellos, eh, aquellos montos de inversión que están garantizados con bienes inmuebles o con automóviles, pues generalmente son más bajos que aquellos que son únicamente como para capital de trabajo, ¿no? Y sobre todo si son este, instantáneos o inmediatos. Entonces, la tasa de interés es una referencia muy importante del comportamiento de los mercados financieros. Conforme aumenten las tasas de interés, el costo del crédito es más caro, ¿sí? El financiamiento es más costoso, por lo tanto, la inversión en bienes de capital disminuye. Sin embargo, cuando aumentan las tasas de interés, pues la gente quisiera meter su dinero al banco. Aquí hay, aquí hay un problema. Las tasas de interés altas generalmente van acompañadas de tasas de inflación también altas, ¿sí? Una tasa de inflación alta, o sea, va acompañada de tasas de interés altas. ¿Por qué? Pues porque hay que cubrir la inflación y aparte generar un pequeño rendimiento. Entonces, hablar de las tasas de interés, que es el tema que viene en el foro de esta semana, pues es hablar de la variable más importante dentro del mercado financiero, ¿verdad? En, este, en esta variable se concentran muchos factores como eh, el efecto que tiene una decisión política, un cambio social, una guerra, un cambio climático, una pandemia, un fenómeno que no podemos nosotros controlar, pero sin embargo podemos considerarlo como parte del riesgo. Y el riesgo que va implícito en la tasa de interés, pues también debe de ser considerado. La tasa de interés, por lo tanto, pues es una variable muy importante en las finanzas. Aquí nosotros vamos a hablar acerca del costo de capital, cómo se determina el costo de capital. Y luego, cómo utilizamos ese costo de capital en herramientas como el valor presente neto, el valor agregado, el EVA, o la tasa interna de rendimiento, la TIR. Estas herramientas nos van a permitir evaluar proyectos de inversión para la toma de decisiones. El valor presente neto, pues es descontar los flujos de efectivo, ¿verdad? A una tasa interna de rendimiento.
esa tasa interna de rendimiento debe ser superior al costo de capital. El valor agregado del proyecto, bueno, quiere decir que si ese proyecto genera un valor por encima o un valor positivo, bueno, pues el proyecto es viable, pero también se mide en términos porcentuales. La tasa interna de rendimiento o de retorno, como le llaman algunos, pues es una que vamos a comparar con el costo de capital. Esta va a hacer que los flujos de efectivo restados de la inversión inicial me dé un valor de cero. Si esa tasa interna de rendimiento es superior al costo de capital, el proyecto se acepta. Y si no, pues se rechaza. Entonces nosotros vamos a ver eso aquí en este curso. El, voy a retomar un poco los conceptos anteriores. El riesgo y el rendimiento, ¿cómo se miden? ¿Cómo se usa el costo de capital? ¿Cuáles son las variables que inciden en la determinación del costo de capital? Las herramientas para evaluar los proyectos de inversión que están aquí en la pantalla, ¿cómo son usados en términos de la toma de decisiones? ¿Cuándo se acepta o cuándo se rechaza un proyecto? Y muy importante, el cálculo de los flujos de efectivo relevantes. En el punto anterior decimos que el valor presente neto de los flujos de efectivo, bueno, pues ¿cuáles flujos de efectivo? Los flujos de efectivo que generan los proyectos de inversión. ¿Cuál es el flujo que va a generar una nueva línea de producción, el lanzamiento de un nuevo producto, el cambio de un activo fijo usado por uno nuevo o la compra de activos fijos o la ampliación de la planta? Eso va a generar flujos de efectivo y esos flujos de efectivo pues van a ser los que vamos a utilizar para evaluar el proyecto de inversión. Aquí vamos a ver cómo se calculan esos flujos de efectivo. Pero no todo va a ser cuestión de proyectos. Vamos a hablar también del apalancamiento financiero, es decir, qué tanto es el financiamiento que usa la empresa para trabajar. ¿Qué tanto usa dinero ajeno para trabajar? Una compañía puede tener un apalancamiento muy alto y eso no significa que sea una empresa ineficiente, ¿verdad? Hay empresas que trabajan con apalancamiento financiero todo el tiempo y han persistido durante muchísimo tiempo. Hay otras que no tienen apalancamientos importantes, dadas muchas condiciones, por ejemplo, el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago, la rotación de los inventarios, conceptos que ustedes ya conocen y que vamos a ir utilizando más adelante cuando veamos la política de administración del capital de trabajo y los activos corrientes, así como la administración de los pasivos corrientes. La política de pago de dividendos, que ese es un tema en particular, abordaremos la manera en cómo los dueños de las empresas reparten dividendos entre sus accionistas. Sabemos nosotros que cuando una empresa paga dividendos, pues eso es atractivo para el inversionista y eso genera incremento en el precio de las acciones. Sin embargo, una empresa que no paga dividendos, pues es aquella que posiblemente tenga problemas y el precio de sus acciones disminuya, ¿verdad? Aquí vamos a hablar acerca de eso, de ciertas eh, herramientas que permiten nosotros evaluar qué impacto tiene el pago de dividendos en el precio de las acciones de las compañías. Y como les mencionaba hace un momento, hablar acerca del capital de trabajo, es decir, de los activos circulantes menos los pasivos de corto plazo. ¿Qué tanto necesitamos de capital de trabajo? ¿Y cómo vamos a administrar las cuentas por cobrar, el inventario, el efectivo, en comparación a las cuentas por pagar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese tratamiento? ¿Cómo se administran esos recursos? En esos temas que mencioné con anterioridad, se concentra el programa de esta materia de Finanzas 2. Son temas con un grado pues de avance o de profundidad mayor que en Finanzas 1, ¿verdad? Aquí podemos nosotros hablar ya de una cierta especialización, la cual pues es importante para cada uno de ustedes como futuros administradores. Tener un buen control de las finanzas favorece la gestión de los recursos de la empresa.
De esta manera se conocen con más detalle todos los ingresos y los gastos, con lo que se tiene un mayor control de ellos. Si no conocemos lo que administramos, pues jamás vamos a poder administrarlo. Creo que esa es una máxima también en la administración, ¿no? Si tú quieres medir algo, pues debes desconocer lo que vas a medir. De otra manera, pues es imposible medirlo. Igual pasa con las finanzas. Si conocemos más a detalle los ingresos y los gastos, con lo que se tiene un mayor control de ellos y de esa manera podemos también tener una buena o eficiente administración financiera. Asimismo, cuando se valora cada inversión, que es lo que vamos a abordar aquí, se pueden gestionar las finanzas de forma eficaz, ayudando a alcanzar los objetivos empresariales. ¿Es necesario financiar un proyecto con recursos propios o es necesario buscar una fuente de financiamiento externa? Eso también me permite alcanzar los objetivos empresariales, dependiendo qué es lo que sea más costoso. Recursos ociosos que tienen un costo de oportunidad o bien buscar fuente de financiamiento. Esto pues va acompañado del riesgo, indudablemente. Por todo lo anterior, debemos tener en cuenta la importancia de este curso de Finanzas 2 y que debe contribuir al fortalecimiento en la preparación profesional del administrador. No basta tener buenas ideas de inversiones. Siempre será un requisito indispensable, primero, proyectar los flujos de efectivo relevantes, posteriormente, evaluar la rentabilidad o viabilidad del proyecto aplicando un costo de capital, lo más vinculado a las tasas de interés y las condiciones económicas prevalecientes. Ese es el objetivo que pretendemos alcanzar en este curso de Finanzas 2. ¿Sí? Mucho éxito, dice aquí mi cierre en este tema. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien, profe, muchas gracias.